Romero, Mario Treviño. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Gracias por el favor de su compañía. En esta ocasión estoy, como siempre, acompañado de Claudia Romero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario Treviño? Buenas tardes. Y estamos hoy en Los Abogados y nos acompaña la licenciada María de Los Ángeles Chávez Ibarra. ¿Cómo estás, María de Los Ángeles? Muy buenas tardes, muy bien. El tema de hoy es el derecho laboral y para ello tenemos una especialista que hace las cosas a detalle. María de Los Ángeles, ¿nos puedes contar cómo es tu experiencia laboral aquí en Reynosa? Bueno, pues yo no soy de aquí, soy de Chihuahua, pero pues me ha tocado en mi experiencia todo muy tranquilo. Es una bonita ciudad aquí en Reynosa, ya tenemos radicando como 12 años. Y es una gama de posibilidades aquí. Hay muchísimos obreros, muchísimas empresas, claro, de nuevas y las que ya están, y la verdad es que tenemos mucho trabajo. Y en el área laboral no hay tantos abogados, entonces pues siempre tenemos mucho trabajo, andamos corriendo aquí y allá. Así que trabajo hay, y bastante. Claro, Ángeles, has tocado un punto muy importante. Abogados, habemos muchos. Buenos abogados, habemos pocos. Y luego, especialistas y doctorados, hay muchísimo menos, ¿verdad? Claro. Y que se quieran dedicar a lo laboral, todavía le vamos a seguir poniendo más tachitas a otros y se van quedando solo unos cuantos, ¿no? Claro. En ese el renglón o en ese nivel estás tú. ¿Nos puedes platicar un poco, Mario, de la biografía de Ángeles antes de entrar en detalle? Les puedo contar al público que nos hace el favor de su compañía aquí en Los Abogados que la licenciada María de Los Ángeles Chávez Ibarra es licenciada en Derecho y es especialista en relaciones jurídico-laborales. Tiene una maestría en Derecho Laboral y en el nuevo sistema acusatorio, ¿verdad? Lo cual nos la faculta para tener esas habilidades que vienen en el nuevo derecho que vamos a tener en Tamaulipas. Todavía no estamos al día, pero la licenciada ya se puso las pilas, ya estudió y ya lo está ejerciendo. Ella viene de la Universidad de Chihuahua, ¿verdad? ¿Me dices? No, bueno, es la UANE. La UANE. La UANE estudió la especialidad en Relaciones Jurídico-Laborales y la maestría. Una trayectoria conocida en el ámbito jurídico, ha participado tanto en el sector público como en la iniciativa privada, interviniendo en asuntos de materia laboral y civil. ¿Por qué elegir laboral, Lic? Fíjate que pues desde la prepa empiezan a dar eso de laboral, es justicia social. Es básico en los jóvenes que les den el derecho laboral. ¿Por qué? Porque a partir de los 18 años, bueno, desde los 16, alguien ya puede trabajar y seguramente todos los hogares mexicanos va a haber alguien que quiera trabajar desde muy joven. Entonces, son materias que desde la preparatoria llevan los jóvenes. Y entonces yo la llevé, tenía una maestra muy buena, la maestra Yamile, y me motivó a decir, yo quiero esa justicia social. Y por eso me encaminé a esto. Pues qué bueno que me dejaste sin palabras, pero es la realidad y a veces no tenemos los ojos y los oídos prestos para escuchar lo que los maestros nos dicen. Claro. Y entonces llegamos a la universidad y no sabemos ni qué queremos hacer de nuestra vida. Siendo que y queremos arreglar el mundo todavía, aparte de que no sabemos ni qué queremos hacer, también queremos arreglar el mundo, o sea, estamos bien contradictorios, sí. Pero bueno, en base a tu experiencia en la defensoría laboral, ¿tú te dedicas más al área de las empresas o al área laboral, al obrero, al trabajador, o estás del lado de las empresas? Porque digo, dentro de esta rama, pues también hay dos bandos, ¿no? Prácticamente. Explícanos un poquito, Ángeles. Fíjate que soy alguien a lo mejor raro, pero yo soy muy neutral. Soy una persona que puede defender trabajadores, ¿sí? Pero también empresas.
Eso sí, yo cuido como que todo esto del tema de conflicto de intereses. Y más que nada porque las empresas que yo represento son personas físicas con actividad empresarial, empresas de nuevo ingreso, de nueva creación, que son particularmente negocios pequeños o medianos. Yo no te voy a representar por decir marcas, ¿se puede? Claro, Un Panasonic, o sea, no voy a representar esas empresas porque ellas tienen generalmente contratos con despachos de abogados donde les solicitan que no pueden litigar empresas y trabajadores. Yo no tengo ese problema porque, como yo les comenté, lo mío es la justicia social. Yo sí veo que un patrón me contrata, yo le digo sus verdades. Yo le digo, tienes mal esto, tienes irregular esto y te tienes que poner en orden con esto y hay que pagarle al trabajador lo justo, ¿sí? Porque también existe la injusticia para los patrones. O sea, por ese lado, yo trato de decir la verdad. Entonces, puedo yo un día estar representando a un patrón y a un trabajador sin problema. Y sobre todo los trabajadores, con el que llegue, yo le ayudo. ¿Por qué? Que no me voy a negar a ayudarle. No me voy a ayudar a negarle ayudarle a un trabajador es muy importante para mí. Porque está despedido, incluso sin cobrar la semana. No tiene para pagarte una asesoría. Entonces, de aquí viene también un poquito el trasfondo de lo que decía la licenciada Claudia. ¿Por qué no hay tantos abogados laboralistas? ¿Por qué? Porque somos un poquito sufridones en eso, porque no cobramos hasta que el trabajador cobra. Entonces, los abogados, digo mortales o normales, se van a desesperar. Ellos quieren su honorario de incluso anticipado, ¿no? O dame algo para empezar. Las copias, lo clásico que hemos Y eso nos podemos ir a empezar. las red flag de cómo escoger tu abogado laboralista. O sea, una red flag muy importante es que te cobre dinero al principio. O sea, un abogado que tiene el conocimiento laboral te va a decir, no te preocupes, te escucho, no te preocupes, te represento, no te preocupes, nos vamos a todo, hasta que tú tengas el pago de lo que te corresponde, entonces ya me pagas a mí. Entonces, por eso no somos tantos abogados laboralistas, ni en Reynosa, ni en todos lados. Ni en toda la República. Exacto. Y hablas de una cosa muy importante, el humanismo, y el humanismo está en ti, porque Claro. te pones en los zapatos del otro, y con la especialidad que tú manejas desde lo laboral, te puedes conocer algo que la persona que está desempleado en este momento, Claro. por un conflicto, haya sido como haya sido, esa persona se encuentra sin poder llevar de comer a su casa. Vulnerable también. Vulnerable. Exacto. Entonces, la profesión ahí es donde se hace varias preguntas, ¿no? ¿Cómo voy a atender a esta persona? Desde tu perspectiva de la justicia social, de practicar el humanismo, nos estamos dando cuenta que estamos ante una persona que nos da confianza y otra cosa, nos inspira a hacer las cosas mejor. Es correcto. Claro, yo sé que ustedes tienen mucha labor social, entonces ustedes entenderán lo que pasa a un hogar mexicano cuando la cabeza de familia, bueno, que ya no nada más es cabeza de familia, hablamos del varón, o sea, puede ser la mamá y no hay problema. Varios tipos de familias. Cuando alguien no tiene empleo, ¿cómo lleva el pan a su casa? O sea, en la situación en la que está. O sea, todavía como abogado, no preparado, porque me falta el conocimiento, me falta la experiencia y todavía llego y te cobro la consulta, todavía te cobro 1000 cosas que hasta las copias y eso no, o sea, huyan. Si un abogado laboralista llega, ahí está su cámara, y les dice, huyan. y les dice, licenciado, necesito que me represente, mi patrón me corrió, bueno, pero me vas a dar tanto. Huyan, por favor. Esto no es así, es una tarifa de éxito. Entonces, un buen abogado laboralista te va a esperar, va a luchar por tu caso, porque también ahí están sus intereses, ahí está todo su tiempo, su energía, las vueltas, gasolina, su trabajo, pagar empleados, renta, lo que sea, pero hasta que tú ganes, él gana. Entonces, si no es así, huyan, corran, no es ahí. Fíjate que como lo estás diciendo,
Más que el abogado, te conviertes en un socio de la justicia de esta persona. Claro. Estás diciendo, juntos vamos a hacer esto. Y le das la tranquilidad de que vas a dar ser todo. Especialista en la materia y con todo lo que sé, hasta donde me llegue mi conocimiento, que es muy amplio, muy vasto, seguimos ahorita con tu currículum, vas a poner toda tu experiencia al servicio de esta persona. Y los abogados lamentablemente tenemos esa fama, ¿no? La gente que es que son esto, son lo otro. No. O sea, en lo laboral realmente si tú te vas por el camino correcto vas a tener clientes siempre, van a confiar en ti siempre. Y aparte, ¿cómo lo haces? O sea, es como picarte los ojos a ti mismo. Tú vas a luchar porque él tenga lo que merece y de ahí obviamente te va a pagar. Tú no puedes perjudicarlo, de otra manera te perjudicarías a ti mismo. Entonces, crean en sus abogados, pero sí vean esas banderitas rojas. Si no es ahí, mejor huyan. ¿Qué es lo que le recomendarías tú a un trabajador que está peleando o está, no peleando, sino está pidiendo lo justo al patrón que lo despidió por el motivo que fuere? ¿Qué le recomendarías cuando se acerca un abogado? ¿Cuál sería la primera bandera roja que él podría detectar? Que le pida un anticipo de qué si todavía no sabe cuánto va a recuperar. Claro. Pensando también en eso, ¿verdad? Un anticipo de qué me vas a dar un anticipo. Todavía no sabemos cuánto vas a recuperar del tiempo que estuviste trabajando. ¿Cuál sería otra banderita roja que pida pa' copias de qué o qué? También, ¿no? Exacto. O cuáles son en tu experiencia, porque muy seguramente te llegan clientes que te digan que ya recorrieron 1 o 2 abogados laboristas, que no les fue tan bien su experiencia y que te digan, Lic, pero ya no traigo dinero. Fíjate que, bueno, me ha tocado. Agarrar un asunto que ya empezó con otro abogado se vuelve más complicado porque ya viene con la maraña, ¿no? O sea, viciado. Exacto. Pero se vuelve más complicado y un reto. Pero me ha tocado, les digo lamentablemente porque no me gusta hablar mal de ningún compañero ni nada. Pero sí me ha tocado revocar abogados y tener yo que representarlos y no es por echarme flores, pero hemos sacado los asuntos adelante. A veces sí le pido a la gente paciencia, sobre todo porque aún estamos trabajando con el sistema anterior que son juntas de conciliación y arbitraje. Obviamente que en mi trabajo ya son menos mis casos que llevo ahí y gracias a Dios nos ha ido bien y los hemos estado sacando poco a poco. Por medio, a veces ya no de esperarnos al laudo, sino por medio de un convenio con la empresa para pago pronto. Y en el nuevo sistema hasta ahorita no hay problema. El sistema está creado para tener más rapidez. Yo no desmerito el trabajo de las juntas. Fue muy importante su trabajo. Pero ahora con los tribunales pues se trabaja de una manera distinta porque tenemos que pasar una etapa prejudicial, que es la conciliación. Y esto acorta mucho los tiempos en lo que un trabajador, desde la situación que tú mencionas, hasta el cobro de su cheque o a veces hasta efectivo ahí mismo en el centro de conciliación. Entonces va cambiando, ¿no? Y te vas adaptando. Pero la primera cosa que yo vería, de una persona que es especialista y que no, es que si tú como trabajador te despidieron y tú contactas a un abogado que tú crees que es laboralista, porque puedes creer que sea laboralista, pero tú has confiado, lo primero que él debe decirte, escucharte, ¿no? Tener esa disposición. Si te escucha, es una buena señal, porque vas a ver darte una solución. Okay. Si la persona está mañana me citaron, pero todavía no está el despido, o sea, aún no ha pasado ese hecho, entonces el abogado te va a decir, tienes que escuchar la propuesta de dinero que te vayan a hacer. Si te conviene, firmas. Si no te conviene, no firmas. Un abogado especialista, como en este caso su servidora, tenemos
todo el conocimiento para hacer las cuentas. O sea, no somos contadores, pero nosotros podemos hacer el cálculo exacto con centavos y demás de cuánto es lo que realmente te corresponde. Sí, te corresponde por un despido injustificado, o ya sea también por un finiquito, que tú renuncies o un despido justificado en algún caso. Estamos capacitados para sacar un cálculo exacto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recomendar? ¿Sabes qué? Pásame tus datos, pásame esto, pásame lo otro. Te hago un cálculo, incluso, por ejemplo, su servidora se los da membretados con mis datos y todo. Desglose. Por cierto, hablando de datos y de eso, si usted está buscando un abogado laboral, la licenciada María de los Ángeles Chávez es una excelente opción, y por favor compártenos dónde te podemos localizar, a dónde me puedo dirigir para que tú lleves mi caso. Bueno, que me contacten vía WhatsApp, okay. Es lo más ideal, porque la verdad es que siempre andamos trabajando y a veces no podemos atender como que la llamada, a menos que sea en las tardes. Pero si pueden mandarme un WhatsApp y yo los atiendo gratuitamente por vía WhatsApp. Es al teléfono 8994-125639. Va a aparecer aquí en la pantalla, lo vamos a atender para sí, para y no se preocupen, no hay costo ni nada, yo los escucho. Si me manden un mensajito, puede que no se lo conteste en ese momento, pero en cuanto yo me desocupe de una audiencia u otra o que ande aquí, yo les contesto y ese mismo día van a tener la solución. Sí. Pues no quiero decir yo quiero, pero y no quisiera tener que buscar tus servicios, pero sí. Con base en lo que en aquella maestra que hablaba, Yamilet, dijiste que se llamaba. Sí, que te inspiró, y tu responsabilidad tan grande como humanista que eres. ¿Has practicado la docencia para orientar a estas nuevas generaciones en la carrera tan bella que es el derecho de dar a cada quien su parte? ¿Nos puedes hablar de tu experiencia docente? Fíjate que me preocupa mucho las nuevas generaciones. Sí me preocupa la calidad de la educación. Me preocupa muchísimo. El tema de las carreras al vapor me taladra mucho la cabeza. Poquito. No poquito, bastante. Y yo creo que el estudiante de Derecho tiene una tremenda responsabilidad. Es equiparable a una carrera como la de la medicina, que no puedes andar jugando. Una negligencia de tu parte puede costarle a una persona sus bienes, sus hijos, su libertad. Entonces son las cosas más importantes que un ser humano tiene. No puede andar jugando. Un estudiante de Derecho tiene que creérsela y verse a futuro. Entonces yo, desde mi experiencia, y la verdad siempre he tratado de manejarme de la manera más íntegra posible, yo quiero transmitir esos valores a mis alumnos. Entonces trato de cuando yo estoy en mis clases o estoy compartiéndoles un conocimiento, no hablar de mi vida, ni del yo, ni del ser, ni desde mi ego personal. Yo hablo desde mi conocimiento, desde mi experiencia en el campo de batalla, y concientizarlos, claro, porque como docentes o como maestros o como en la posición que estás, ¿no? De enseñar, tienes el poder tan grande de elevar o de destruir, porque hay maestros que han destruido con sus palabras a muchos alumnos. Entonces, tienes el poder de darles como que ese lavado de coco, ¿no? Entonces, yo se los doy, pero para bien. Yo lo que quiero es dejar esa semilla de que sean íntegros, que sean humanos y que sean muy responsables. O sea, trato al menos de eso. Y lo demás, obviamente que yo como abogada litigante, que estoy en el campo de batalla, que veo 1000 casos complejos. Yo hablo sin nombres, pero hablo de mis casos. Hablo desde lo que yo hago, levantándome. ¿Saben qué? Un día llega una persona así con este asunto, con esto, ¿cómo lo resolvemos? O sea, lo mío me gusta. Realmente hay una diferencia entre ser maestro y catedrático. Catedrático da cátedra. Cátedra, ok. Entonces tratas de darle a tus pupilos, a tus alumnos, tu conocimiento. Y no lo hago ni por dinero,
es para regresarle a la sociedad algo de lo que me da. Porque yo estoy en un área muy bonita, como te digo, o sea, justicia social. O sea, está la gente. Entonces, la misma gente a mí me ha dado muchísimo mi carrera. Yo quiero regresarle algo. ¿Cómo? Tratando de educar con principios y valores a la nueva generación de abogados. Porque yo quiero que el día de mañana ellos hagan bien sus asuntos, lleven esa justicia a los hogares que lo merecen. Y yo me voy a sentir súper orgullosa. Es una delicia escucharte hablar, Lic, es una delicia. Quieres ser mi alumna también. Sí, Muy quiero bien. ser tu alumna, pero sobre todo pues tu amiga, tu colega y todo lo que se pueda en lo cual nos podamos relacionar en esta vida y en la otra si es necesario. Te quiero preguntar algo, Lic. Está muy bien la justicia social, pero lamentablemente vivimos en una sociedad un poquito corrompida y sin valores. Uy, sí. O al menos dentro de la sociedad que nos está tocando vivir esta generación de nosotros, vemos las nuevas generaciones cómo están corrompidas y cómo están perdiéndose los valores y la credibilidad en los jóvenes. ¿Cómo haces tú para distinguir en este caso que te llega un trabajador que dice, Lic, es que me despidieron y tú le preguntas por qué? No sé. Porque hay muchos que te dicen, no sé, ¿llegaste tarde? No, yo siempre llegaba, era el primero que llegaba. ¿Llegaste tomado? No, Lic, yo ni tomo. Y le pregunta a uno lo más básico y a todo te lo niegan, ¿verdad? O sea, es la persona más ejemplar del mundo mundial. Claro. Y a la hora que ya vas adentrándote en su tema, en su detalle, en su problema, vas descubriendo que tiene otra personalidad completamente distinta a la que vino a pedirte la asesoría y que lo representaras. En este tipo de situaciones, ¿cómo lidias con estos trabajadores que al final tú decides si los representas o no, pero más allá de que si los representas o no, existen también este tipo de trabajadores que son un cáncer para las empresas y que trabajan 2 o 3 meses y luego quieren sacarle a la empresa también las perlas de la Virgen, de que creen que se merecen que los pensionen ya de por vida? ¿Cómo le haces? ¿Cómo los asesoras? ¿Cómo lidias con este tipo de personajes? Bueno, tengo clientes ya frecuentes. O sea, que, Sí pasa. híjole, caray, o sea, no voy a decir nombres, no, pero tengo clientecitos muy buenos, digo buenos porque son, muy Buenos colaboradores, sí, económicamente. 3 o 4 veces al año estamos hablando Wow. de que enfrentan un proceso. Yo sí los concientizo y les digo, bueno, mira, vamos a ver qué tal nos va en la conciliación, porque tenías muy poco y motivos diste. Entonces, no esperes mucho. Y yo soy franca. Con esas palabras nada más les digo. Y entramos ya a la conciliación y ahí es donde nos ponemos accesibles, porque también, o sea, esa parte de... Realmente, mira, en la etapa prejudicial, sí, no es como tal algo que vaya a constar de que te despedí o no. Es una plática para llegar a un acuerdo. Para que eso pasase, tenemos que irnos al juicio. En juicio, pruebas, testigos, etcétera. Entonces, tú ya agarras colmillito. O sea, colmillito en el sentido de que un abogado tiene que ser muy inteligente desde la entrevista, ¿sí? Un asunto tú lo puedes resolver desde tu escritorio, preguntando las cosas clave a tu cliente. Le preguntas las cosas 2 veces, pero se las planteas diferente, pero con la misma idea. Si miente, ahí te vas a dar cuenta. Entonces, yo soy una persona de ese tipo, yo agarro mi libreta, empiezo a anotar inmediatamente que me hablan por teléfono y cuando encuentro una inconsistencia en lo que me dice, le digo, a ver, dime bien, recuerda, los forzo a decirme la verdad. Claro que existe el despido justificado, claro que existe. Cuando es así, estamos hablando que no tiene derecho a una indemnización, sino nada más a lo que es un finiquito. Entonces, aclaro, o sea, yo aclaro y sí, no te voy a mentir, hay veces que pues la persona sale con muy poco dinero, pero
era lo que le tocaba y hay que, pues si estamos hablando que vamos a participar en la justicia, vamos a ser instrumento, a veces ganas bien, a veces no tan bien. ¿Por qué? Porque te llegan clientes que a veces te mienten o a veces hicieron algo que no fue tan bueno. Pero aún así, tú como abogado tienes que representar, aunque sea la parte culpable, no siempre vas a representar al inocente o a la víctima. Claro. Hablando en términos penales, que bueno, no es la materia. Cuando esto pasa en lo laboral, tú estás consciente que tu trabajador hizo algo, ¿sí? Entonces, si tú te vas a juicio y caes en falsedad de declaraciones, pueden darle vista al MP. Entonces es meterse en problemas. Y al menos yo no tengo ese récord. No tengo multas, no tengo nada. Entonces, sí cuido mucho eso. Si él hizo algo, mejor lo hacemos y lo arreglamos en una conciliación, donde él pueda tener su finiquito y quizá el patrón le ofrezca un poquito de algo de indemnización cuando ellos realmente hicieron algo indebido. Uh-huh. Pero yo, desde la entrevista, me doy cuenta. No dejo avanzar más. Y ahorita esto que dices se refleja en la hoja de vida que tenemos, donde habla de una alta tasa de asuntos resueltos favorablemente. ¿Y qué entendemos por eso? Que resultó en favor de la justicia, no en favor del cliente. Claro. Lo que teníamos que ver y lo que iba a resultar iba a ser lo que tiene que ser, el dar a cada quien su parte. No se le puede dar más de lo que es y no lo permitirías en tu caso. Es lo que nos da la tranquilidad de estar hablando con una persona con ética, que practica los valores, que nos da la tranquilidad de que te has profesionalizado, de que has estado fíjate, es conocido gente que está ahorita en laboral y dice, no, la junta era lo peor y todo. No, gracias a la junta cambia y todo es perfectible y llega este nuevo modelo. Aparte de la junta, o sea, han salido abogados buenísimos, o sea, ellos litigaron ese sistema y son abogados que respeto muchísimo, o sea, la junta no fue tan mala como lo pintan, o sea, la junta se vició, ¿sabes? De tantos años. Mira, pues llega un momento como todo, sí, claro, en que se vicia y termina y tiene su fin por lo mismo, por el mismo sistema, por los mismos vicios, por el mismo tiempo en sí, tiene que tener sus modificaciones para poder Fíjate continuar. Que, bueno, es que hay dos tipos de juntas, ¿verdad? Estaban las locales y las federales, entonces cada quien manejaba sus recursos. O sea, realmente, ¿cómo trabajas bien si no tienes el recurso? A veces no tenían ni clima, o sea, para mis respetos para esos guerreros que están ahí trabajando, porque a veces el mismo estado no te proporciona lo necesario para hacer tu trabajo, o sea, ni tener a veces hojas de máquina, o sea, entonces no voy a hablar mal de ese sistema. Ese sistema funcionó, porque hay gente que dice no funcionó, espérame, funcionó. ¿Era tardado? Sí, era tardado. Aún todavía lo estamos viviendo. Pero porque siempre tuvieron recursos limitados. O sea, no podemos hablar algo porque no estuvimos ahí. O sea, entonces, es correcto. La gente que habla mal, o sea, habla desde una experiencia y desde un pensamiento muy cuadrado, muy o sea, muy por fuera, ¿no? Superficial. Ajá, exactamente, muy superficial. Con ayuno, eso es claro, o sea, opina bien, o sea, opina si realmente tienes o sea, hay muchos abogados que no son laboralistas, si van a parar a las juntas y nomás no daban pie con bola, y claro, pues sus asuntos se añejaban ahí. De los nuevos jueces del bienestar no vamos a hablar. Y nunca les cobraban. Y nunca cobraban nada en esos asuntos. Entonces, ¿por qué? Porque topaban con pared con el sistema, pero no es porque la gente de ahí no trabajara o no hiciera su trabajo, es porque el abogado era el que no trabajaba, no conocía, no sabía. Entonces, la tasa que tú mencionas de asuntos o conflictos laborales que yo he resuelto, la verdad es que te podría decir que no, yo no pierdo. Me encanta, por eso es mi amiga. No pierdo. Es que la verdad siempre se va a abrir paso y cuando las cosas se hacen bien claro. desde el principio. Sí.
Y como Exacto. tú dices, tomar ya un cliente que viene de otra situación, Muy que viene difícil. balanceado, es muy difícil, ¿no? Muy Y difícil. si tú lo tomas, como nos está diciendo Aguas, para la gente que nos está viendo, ya salieron las primeras banderas, las banderas rojas, te tienes que tener una entrevista con tu futuro Abogado, que te vas a escuche. llegar a un tiempo. Si no te escucha, no le interesas para No le empezar. interesa el Quiere tu dinero. feria. Quiere tu feria. No quiere tu caso resuelto favorablemente. Hay un abismo entre estoy de tu lado o cuánto me voy a ganar. Sí. ¿Y cuál feria, Porque, por ejemplo, si yo le digo, para empezar, dame 10,000 pesos y resulta que al último nomás le dan 5,000, el pobre hombre salió debiendo en lugar de ganar algo. Ay, caray, porque, pues, en lo laboral así es. Y los hay. Es Es más, no puedes pedir algo que no sabes que ya lo ganaste. Y fíjate que, bueno, los abogados realmente son muy desesperados. Casi nadie quiere litigar laboral por lo mismo. Por lo mismo. Los que quieren litigar con puros patrones, quieren litigar en puras empresas donde les pagan al mes y les pagan pues por actuación. Entonces, la tienen bien, o sea, pero Ese tema me gusta y disculpa que te interrumpa, y creo que es un tema que quiero que nos platiques un poquito. ¿Qué opinas de los sindicatos? O sea, ¿el sindicato realmente apoya al trabajador a la hora de tener un problema en el cual pues se tenga que buscar un abogado? ¿El sindicato le proporciona a su abogado? Porque el deber ser, pues me imagino que debe ser así, ¿verdad? No, desconozco los contratos de los convenios Claro. del sindicato trabajador, pero tú a lo mejor sí has visto más de uno. sí. Y nos podrías decir sobre ese tema, porque pues el sindicato se supone, entre comillas, que está para apoyar al trabajador. Y yo pienso que cuando dices apoyar al trabajador es una gama de apoyo, ¿no? Fíjate que, bueno, al menos yo trato no como relacionarme mucho con los sindicatos. Entre los abogados también existen gente que se dedica, por ejemplo, a la seguridad social, a los casos de incapacidades. Hay otros abogados laboralistas que se dedican mucho precisamente a esto, a los sindicatos, a lo colectivo. Al menos yo en la cuestión eso de los sindicatos, yo no, porque no soy un abogado que va a asesorar sindicatos, ni que yo esté creando sindicatos. No soy abogado de ese tipo, pero en el ejercicio y en el deber ser, los sindicatos históricamente se crearon para ser una fortaleza para la unidad obrera. Lamentablemente, y no voy a criticar ni decir nombres, bueno, pues tienen sus líderes. La historia, pues, te lo puede decir. Alguien que obra bien, queda en la historia para bien o para mal, pero no se borra. La historia es todo. Entonces, podríamos decir nosotros qué líder sindical fue bueno y qué no, porque está en la historia. O sea, tú buscas una reseña de alguien y ahí va a estar la respuesta. Pero la verdad es que habrá quienes sí luchan por esa justicia y habrá quienes sí se vendan y habrá quienes sí lo hagan y habrá quienes lo hagan. Lo importante aquí es que tú le presentes al trabajador un menú de opciones, que esto se llama la libertad sindical. Que el trabajador tenga las opciones y en el menú tenga varias opciones de sindicatos. Porque antes vivíamos en la opresión, en el monopolio, en el solo y un solo sindicato. No puedes tener otro, no. Ahora puedes incluso estar en dos al mismo tiempo. ¿Ah, sí? La ley lo permite. La ley cambia, la ley se moderniza, los tratados internacionales, la OIT lo permite, por eso tenemos una comisión y van y radican los tratados internacionales. Esto es muy importante porque, te digo, lo que haga tu sindicato, pues tú mismo lo vas a ver. Ve por ti, te representa cuando tienes un problema. El abogado debería de poner un abogado, el sindicato debería de ponerle un abogado a su trabajador. Fíjate el deber que, ser. Mira, bueno, al menos aquí hace algunos años hubo una revolución entre sindicatos. Sí. Entró un sindicato nuevo y por ahí no podía entrar y
y hubo muchos despidos injustificados porque las personas querían ser militantes de un partido nuevo que no se había visto aquí en Reynosa. Hubo muchos despidos injustificados y yo solamente desde mi experiencia te puedo decir que esos sindicatos no los apoyaron. Entonces, wow, no se crean de palabras bonitas. Yo sí les dije en ese entonces a los clientes, no sé, o sea, pusieron sus esperanzas en un sindicato creyendo que tenía un departamento jurídico y que les iba a entrar. No, los dejaron morir. Es más, incluso ya iban sobre el tiempo porque un trabajador al ser despedido injustificadamente tiene nada más 90 días para solicitar lo que es el proceso de conciliación, que ahora es el prejudicial. Antes te ibas directito a meter tu inicial ahí en la junta. Hoy en día no, ya tienes que pasar por el procedimiento prejudicial. Entonces, los sindicatos los dejaron solitos, la verdad. Y yo nada más pues les aconsejaría que tengan su sindicato, el que más les ofrezca beneficios. ¿Por qué? Porque tu cuota puede ser 20 pesitos a la semana, no, por dar un ejemplo. Pero entre ya muchos trabajadores se pueden hacer millones de pesos. Entonces, si ese sindicato te ofrece beneficios, te ofrece, no sé, hasta cosas recreativas, apoyos, becas, no sé, por decir, pues aprovéchalo que te den, aprovéchalo, porque te cuesta también a ti, es parte del tiempo que tú empleas y que de lo cansado que es estar en una maquiladora 8 horas. O sea, voy a pedir que es no tu nos tiempo. abandones, vamos a unos comerciales. Claro Tú no que nos sí. falles, por favor. No, yo no. Sindicatos. Vamos a unos comerciales y regresamos aquí a Los Abogados con Claudia Romero. Y Mario Treviño. Aquí en la señal del búnker, la radio por internet. Regresamos con Los Abogados, con Mario Treviño. Y Claudia Romero, aquí en el búnker, la radio por internet. Invitada especial, la licenciada Ángeles. Oiga, licenciada, estábamos ahorita platicando, nos quedamos con el tema de los sindicatos. ¿Qué nos sugieres tú para cuando tengo que elegir yo como empleado un sindicato? ¿Qué sería lo que tengo que poner atención? Claro que sí. Bueno, pues principalmente, pues tienes que escuchar la experiencia de tus compañeros, es muy importante. Cuando las personas están contentas con su sindicato, lo van a expresar y lo van a decir. Incluso puedes pedir, o sea, así libremente, una recomendación. Oye, ¿con qué sindicato estás? Bueno, dicen que la recomendación por boca de alguien más es la más efectiva. Entonces, eso es lo que yo les diría. Segunda, tienen que tener un representante, el sindicato, ahí en su planta o en su trabajo. ¿Por qué? Porque esta persona tiene que estar representando al sindicato en su área de trabajo y tiene que escucharlos, tiene que estar pendiente de sus necesidades, etcétera. Es el intermediario entre trabajador y sindicato. Porque pues obviamente el sindicato como tal físicamente no está en una planta, tiene sus instalaciones en otro lugar, entonces tiene que tener sus delegados, que también chequen el tiempo que tiene el sindicato, si es un sindicato que consideren serio, que vean reflejadas sus aportaciones, eso es importante, ¿no? O sea, ¿cómo vas a creer tú en un sindicato pobre cuando sabes que no es pobre? Digo, desde ahí te puedes dar una banderita roja, ¿no? Si tú ves que tu sindicato es próspero y abundante, pues significa que ahí se van tus cuotas y que se van bien, porque a lo mejor tú estás disfrutando un beneficio, ¿no? O sea, por ejemplo, si a mí me dijeran, ¿tú con qué serías feliz si estuvieras en un sindicato?
pues que tuvieran una cafetería, no sé, gratuita y yo pudiera ir, porque me encanta el café. Es un ejemplo, no sé. Claro. Pero si tu sindicato te proporciona cosas buenas, aprovéchala y afíliate a ese. O sea, sé convenenciero, ve tus intereses. Claro. Sé inteligente y afíliate al que quieras. Pero es mejor tener un sindicato a no tenerlo. Claro. Ahora, ¿habrá una parte legal? ¿Habrá empresas maquiladoras o otro tipo de empresas donde te digan, primero, la empresa que tiene un régimen sindical, que tiene trabajadores que son sindicalizados, ¿está obligada la empresa a ofrecer varios tipos de sindicatos? ¿La ley lo obliga o eso a la empresa no le importa y no está obligada a nada de eso? Bueno, la empresa tiene que dar paso a esta libertad sindical, tiene que cumplir con eso, porque si no, obviamente que vienen sanciones para la empresa. Si ellos no permiten o de alguna manera tienen una intervención negativa para que los trabajadores puedan tener este tipo de prácticas o juntarse o bien, porque existe también lo que son las votaciones. No tiene mucho que esto entró, el voto libre y secreto también para poder tú votar por un sindicato, esto también existe. Entonces la empresa es esencial su participación para promover, para permitir y para cooperar para que estos trabajadores tengan el beneficio de poder sindicalizarse o pertenecer a un sindicato y llevar sus procesos incluso en la planta. Ok, ¿y hasta qué punto la ley permite a la empresa que se incline por uno u otro sindicato? No, bueno, a la empresa no le debe de interesar eso. Ahí es cuando hablamos de que si la empresa le interesa un sindicato, bueno, pues ahí puede haber otros intereses, pero la empresa no debería de... O sea, la empresa no debe de coaccionar al trabajador para que se afilie a tal. Si yo llego a, por ejemplo, una maquiladora, que son donde más sindicatos hay, y bueno, soy trabajador nuevo, chalala, ¿el de recursos humanos es quien me da la hoja de afiliación a mi sindicato o es alguien aparte? No, bueno, es que por eso existen delegados de cada sindicato y todo, existen periodos de votaciones, etcétera. Sí, todo eso se hace dentro de la planta, pero no específicamente que te lo de recursos humanos. Ok. Sí. Bueno, y entonces ahí debe de haber lo único en lo que interfieren es, por ejemplo, en tu contrato. Si tu contrato es individual de trabajo o es colectivo, nada más. ¿Y eso decido yo como trabajador cómo quiero que sea mi contrato o decide la planta? Fíjate que, bueno, es que generalmente hay unos que son colectivos, pero el trabajador hoy en día tiene el derecho de elegir si quiere el individual o quiere pertenecer a un colectivo. Ok, el individual sería que no voy a tener un sindicato que me represente. No, lo que pasa es que son las condiciones en las que te contratan. Por ejemplo, en un contrato individual pues va específicamente a una persona, a su actividad, a su horario, a su sueldo, etcétera. Y cuando es colectivo, la verdad sí tienen un poquito más de beneficios. De beneficios. Pero ahí me representa un sindicato. O en ambos dos me representa un sindicato. Te representa un sindicato. En ambos dos. No. Bueno, en el individual, en tu contrato no aparece, pero ya tú puedes afiliarte después. Ok, y en el colectivo sí aparece ahí. El colectivo, sí, por eso te digo, en los colectivos tienen a veces muchas más ventajas. Ya, desde el momento en que ya lo hago mi contrato colectivo, por la misma empresa yo ya tengo beneficios como trabajador por estar en un contrato colectivo. Perfecto, pero cuando entro a ese contrato colectivo, bueno, ya firmé con la empresa mi contrato colectivo, voy a tener ciertos beneficios, hasta ahí vamos bien, y luego viene, o ya cuando estoy ahí en el área laboral, vienen los de los 2 sindicatos o 3 sindicatos, dependiendo los que hay en la empresa. Pues es que lo que te digo, te puedes afiliar a uno o más sindicatos, sí, pero... Sí, pero no haz de cuenta que tú vas a tener tu contrato en uno y tú puedes afiliar también a otro, o sea, no pasa nada. Dar aportaciones a otro. Exactamente, entonces para allá voy. Cuando yo me puedo afiliar a 2 sindicatos, estoy hablando de que me van a descontar por 2
Sí, cada ¿verdad? uno tiene Porque sus propias cada uno cuotas tiene y sus propios cuotas. beneficios. Ajá. Y cada uno me debe de dar invariablemente los beneficios que otorgue cada sindicato. Bueno, No porque- depende de dónde, hasta dónde te limita también tu contrato colectivo. Ya. Sí. Así es que una cosa es tu contrato y tus prestaciones que ya están ahí designadas, y lo otro a lo mejor pues lo hagas de manera recreativa, más que nada. Ujú. Un segundo sindicato. Ok. Puede ser que lo tomes como para eso. Pero la Ujú. empresa no me puede coaccionar a que yo firme con uno u otro sindicato. Eso es mi libre albedrío. De hecho, no. O sea, No debiera. es un derecho del trabajador. O El sea, deber ya- ser es hoy en no. día ya lo tiene así. Antes no, sí era más opresivo Ya, bueno, todo. pues por si me están escuchando este programa que está muy interesante, porque luego no ponemos atención en lo que firmamos. Firmamos y chalala, y luego, no, pues es que tú aquí firmaste esto. No, yo cuando lo firmé. Hasta Pues la aquí- renuncia hasta la aparece renuncia. mágicamente. Pues ¿Verdad? aquí está tu Firmaste. firma, mijo. Claro. No, pues yo no me acuerdo. ¿Lo leíste? No, pues inicia que lo firme, menos lo leí. Entonces, también yo creo que mucha de la responsabilidad de todos, de estas situaciones que atraviesa el ser humano mexicano en nuestro ámbito laboral, es mucha responsabilidad de nosotros mismos que con la situación que impera en nuestro país de la falta de trabajo bien remunerado o simplemente remunerado, ya cuando nos dicen que sí, queremos firmar todo. Y te digo porque a mí me acaba de pasar un caso muy, muy raro, si tú lo quieres llamar así. Yo tengo 2 hijos. Uno de ellos es con el que me pasó que él estudió su licenciatura, es licenciado en administrador de empresas, y fue a un sinnúmero de maquiladoras, metió su currículum, tiene buen currículum, sabe inglés, tiene varios cursos de computación y todo. Bueno, total que metía su currículum súper bien preparado y nunca encontró trabajo, pero fueron 2 o 3 años. Él tiene 32 años. Fueron 2 o 3 años batallando y batallando y batallando. Un día, no hace mucho, decidió y dijo, mami, ahí va el nuevo currículum. Y me envió un currículum escueto, en el cual no sabe inglés, no sabe usar la computadora, estudió hasta la prepa. Y entonces mete el currículum y a la semana tiene trabajo. Te voy a dar la respuesta por qué pasa Ajá. esto. Mira, de por sí hay 2 tipos de patrones. El patrón que nunca vas a ver su cara porque es una sociedad. O sea, no vas a conocer a los verdaderos inversionistas. Ujú. Las personas son frías, pues no les va a interesar más que cada trabajador es algo que Una fuerza de trabajo que sí. va a entregarle Un tantos número de productos. empleados. exacto. Va a estar en la Me línea para representas- entregar nuestros productos. Me representas algo que me va a dar algo y yo a ti a cambio. Y el patrón que sí está en su negocio, que sí te va a conocer y que te va a tratar a lo mejor todos los días. El que sí está y el que no. Bueno, generalmente las empresas grandes lo que quieren es ahorrarse costos. Entonces es como cuando tú vas a una agencia a comprar un carro. El que esté más equipado, ¿qué va a pasar? Te va a Está más costar más caro. ¿Qué es lo que pasa con las personas? Entre más preparadas, entre más cosas tengan, pues será un combo más grande. ¿Y qué significa? Que van a ganar más o deben ganar más. Entonces, generalmente las personas que se encargan del área de precisamente de contrataciones, ven, obviamente estudian los currículums de las personas que se quieren aplicar por un puesto, y algunos dicen, no, pues lo que les estamos ofreciendo está por debajo de su nivel de preparación o de experiencia. Generalmente pues a las personas no consiguen trabajo porque están sobrecalificadas. Sí, así siempre le llaman. decían lo mismo. No es que está sobrecalificado, no es que está Exacto. sobre... Pero a veces la necesidad es mucha, ¿no? Sí. Y pues a veces hay que recurrir a alterar tu currículum, y dijeras tú, antes a lo mejor lo alteraban Lo inflabas, para ahora lo inflarlo, desinflas. exacto, para adjudicarte
cosas que no tienes. Es lo que menos ayuda, porque pues cuánto te puede durar, de cuánto le puedes llevar la despensa y cuánto te puede durar la despensa. ¿Estás de acuerdo? Entonces es la menos ayuda que das cuando llevas una despensa. O sea, es la ayuda más insignificante en la asistencia social. No impacta en nada su vida, ni resuelve ningún problema. Digo, no estoy diciendo que está mal, pero sí, es correcto, es un paliativo. Ahora bien, cuando se trata de ayudar, debemos de ayudar desde nuestro saber, desde nuestro conocimiento y desde los dones que nos dio Dios para poder ayudar. Cada uno tenemos distintos dones y entonces todos hacemos uno solo y nos embonamos. Y es cuando realmente cambiamos e impactamos vidas. Tú conoces y te gusta y Dios te dio ese don de discernimiento de poder sacar lo que es el lado laboral desde el lado humano del trabajador. Claro. Sí, esa es tu función principal y es a lo que te apasiona y a lo que te dedicas. Y desde ahí, desde esa función y con todos tus conocimientos que tienes y con toda tu preparación, porque cuando uno le gusta lo que hace, pues uno quiere saber más y más y más, y por eso te preparas, y como dices, no desde el ego, sino desde el saber para poder ser más excelente y poder dar un mejor servicio a quien me elige como su representante y, como decía Mario, como su socia en este caminar, ¿no? Entonces, es para mí muy importante que estés aquí y que si una persona nos habla que tiene una duda, que tiene un problema, que quiere que le ayudamos a resolver, estamos cambiando y tocando vidas. Claro. Y para mí es un placer enorme que estés aquí con nosotros hoy y que puedas estar el próximo martes también. Y vamos a seguir ayudando desde lo que sabemos hacer para poder hacer la ayuda correctamente, como se debe, y no andar inventando, imaginando y creando cosas que no resuelve, ¿no? No, es que también hay cada abogado que, híjole, te reza las cosas tan bonito, pero espérame, pero resuélveme, o sea. Sí, es correcto. Y incluso hay quienes cobran carísima la asesoría y nada más te hablan bonito. Pero, a ver, resuélveme, dame resultados, ¿no? Dice mi marido. Hay unos que calladitos comen más, ¿o cómo dicen? El dicho. El que come callado come dos veces. Exactamente, ¿sí? Le acabas de dar el clavo, exacto. Sí, eso es. Nosotros vamos a decir fuerte y quedito. La semana que entra, el próximo martes, estará con nosotros la licenciada Chávez, María de los Ángeles Chávez Ibarra, especialista en el tema laboral. Va a estar atendiendo las dudas de la gente que esté aquí con nosotros en el búnker, la radio por internet. Va a estar en vivo con nuestro teléfono, que es el 171-9166. Y por favor, denos la dicha de llamar para contestar así en un teléfono análogo así. Decir, bueno, porque pues decir, aló, vivir la experiencia. Sí, vivir la experiencia. Ni que fueras esos niños de ahora de la generación que Z de cristal, no sé qué, que no tenían esos teléfonos. Nosotros tuvimos hasta el de circulito, ¿no? Claro, yo todavía tengo, sí, me gustan los teléfonos antiguos. O que le hacías ta para que sí, claro. El candado, ¿te acuerdas? Ay, sí. Bueno, ya nos estamos balconeando con la edad. Sí. Qué mala onda. Somos de esa camada. A pesar de venir de esa camada, hay algo muy rescatable en la licenciada Chávez: la preparación continua. La educación y la formación. Habla de atender a las generaciones, compartirles lo que vive en ella, que es la ética, el humanismo, a manera personal, que no es grato hablar de lo personal, pero es oportuno decir que en el despacho en el que laboro, en Romero y Asociados, hay un vínculo, un trabajo con la licenciada, y hay un gusto y un apetito por qué va a decir, cómo va a estar, qué es esto. Sí. O sea, ahí viene que aprendo pluma y papel y lápiz. ¿Sí me explico? Eso es no pasa comúnmente, y si lo quiere transmitir es porque así lo recibió, así hubo quien inspiró a ella, claro, y quien la apoyó. Entonces le está regresando al género humano, y en ayuda humanitaria. Si se dan cuenta cómo se encuentran todas este tipo de cosas, cómo van haciendo ese amalgama, claro, cómo se unen. Y aquí en nuestra casa, que es el búnker, que nos ha dado espacio para hacer tantas cosas, hoy nos deja compartir con este programa Los Abogados los años de trabajo de la licenciada. Y de estudio también. Y de estudio. O sea, sí, como dicen, te queman las pestañas muchos años, es correcto.
el sacrificio que hay detrás. Pero también hay una parte muy interesante en eso que ya hiciste. Buscas, hay una área en particular de tu práctica laboral de orientar a las nuevas empresas, a las empresas jóvenes. Sí. También se ve el lado humano ahí, ¿eh? Sí, también se ve el lado humano ahí. O sea, Claro. Van empezando ¿cómo te invitan al éxito si son nadie? Sí, claro. Les estás ayudando para que suban. Lo que decía la licenciada Claudia, o sea, lo ves desde el lado humano al trabajador, pero también lo veo desde el lado humano de los empresarios. No la tienen fácil, ¿eh? No. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de un muchacho, unos 25 promedio, que dice, voy a iniciar un negocio de venta de pollos. Contrato 5 empleados, pues, híjole, pues nadie me educó para cómo tener una empresa, un negocio, nada. Empieza a irme más o menos y pues yo quiero pagarles bien a mis trabajadores, pero se me va la onda con lo del seguro social y uno se me cae de repente. O sea, son este tipo de cosas que a veces la gente no es que sea malintencionada, hay cosas que deja pasar. El mexicano generalmente pospone las De cosas. mí no vas a hablar. Sí. Bueno, no, sin ofender, Sí. pero generalmente, y también me puedo yo incluir, somos gente que dejamos Claro que para sí. después todo. Y ese después se nos puede luego hacer un problemón. Entonces, la cultura de esto, del conocimiento de lo laboral, va más allá. O sea, es una prevención para los nuevos empresarios o aquellas personas físicas con actividad empresarial, porque van empezando, van arrancando, son sus recursos, o sea, están su patrimonio familiar en un negocio de carnitas, en un negocio, o sea, si tú ese día no abres y no trabajas, no pagas nóminas, no llevas el pan a tu casa, o sea, realmente lo tienen difíciles. Entonces, a ellos yo sí les trabajo con gusto. ¿Y cómo trato yo de, obviamente que a cambio de un honorario, no voy a ser una abogada que no te voy a mentir, no, o sea, tengo que cobrar. No es la abogada Teresa de Pero Calcuta. trato de dar un más, trato de dar algo extra. Si ellos me solicitan los servicios porque tienen un problema con un trabajador, trato de ser lo más justo posible con el trabajador, pero trato de educarlo y de decirle qué hizo mal, cómo puede solucionarlo y estar en regla para que no le vuelva a pasar. Me encanta decirle a estos patrones, Wow, eso es con este trabajador aprendiste, este trabajador te vacunó. ¿Por qué? Porque no tenía las cosas en la normatividad, no estabas bien. Entonces te va a tocar pagar, te va a tocar indemnizar, pero que no te vuelva a pasar esta situación. ¿Cómo? Haz las cosas que yo te digo y así y así. Entonces trato yo de agarrarlos de la manita y decirles proceso por proceso cómo tienen que lograrlo. Por ejemplo, el otro día hay una empresa donde no estaba inscrita lo del Fonacot. O sea, el Fonacot es un derecho de los trabajadores, pero hay empresas que no lo saben, que tienen que cumplir con ese requisito. Y hay multas y hay sanciones, por supuesto, pero hay veces que hay un desconocimiento. Yo lo desconocía. Entonces, ¿qué es lo ideal? Es que, aunque tu negocito sea de hot dogs, si tú ya tienes un empleado, sobre todo cuando dicen, no es mi familiar, espérate, aunque sea tu hermano, me ha tocado meter demandas de que son hermanos, patrón y trabajador. La familia no te perdona, ¿eh? O sea, y no tendría por qué perdonarte, porque una cosa es que somos familia, el vínculo, el lazo familiar, y otra cosa es que yo te regale mi trabajo. Claro. O que abuses. Somos familiares, pero yo no voy a ser tu esclavo, voy a ser tu trabajador y tú tienes que darme todas mis prestaciones de ley, tienes que darme mi salario íntegro, mi salario que es el que me va a permitir a mí vivir. A veces entre familias pasan estas situaciones y hay muchos conflictos. Me toca mucho, me toca mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú teniendo un trabajador, tú tienes que cumplir con muchas cosas y normas y esto y lo otro, y tienes que estar al margen de la ley. ¿Por qué? Porque si tienes un problema, vienen las sanciones. Y yo siempre les he dicho a estos patrones,
basta a veces con una demanda de un trabajador que esté fundada, como dicen, motivada, todo, que vaya al 100 la demanda, para que tú puedas cerrar tu changarrito. Es correcto. Te vas a la quiebra por Es correcto. un trabajador. Entonces, si no tienes las bases bien hechas y no tienes todo correctamente, solo vas a tener problemas. Entonces, es muy importante la cultura laboral entre los empresarios de nueva Pequeños creación y pequeños. Y grandes contribuyentes. Empresas Y eso voy. jóvenes o personas físicas con actividad empresarial, los invitas a conocer la normatividad y la reglamentación laboral para el Claro. éxito de sus empresas. Claro. No es nada más, ya trabajé contigo, perdiste, adiós, el que sigue, ese es el No. chambero. Claro. ¿sí? El centavero. Y no es por, o sea, no puedo hablar desde no me escuchen desde un sentido de hablar de mí con ego, no. Pero como un ejemplo práctico que Claro. es real. A una señora la salvé quebrar su negocio porque pude llegar a un buen término con el trabajador, porque si no la señora se hubiera ido a la quiebra total. Entonces, gracias a Dios hemos salvado negocios así, pero podía haberse evitado. Claro. ¿Sí? ¿A qué vamos? La cultura de estar con los reglamentos, estar alineados a lo que nos pide y nos solicita la ley, es muy importante. Todas aquellas personas que piensen en poner un negocio, van a tener 2 personas muy importantes en su vida, un contador y un abogado. Y un abogado. Bueno, Lic, Ángeles, ya para cerrar, porque nos quedan escasos 1 o 2 minutos, nos vamos con esto, pendientes para el próximo martes, continuamos con las pequeñas empresas y un tema que te llevas, una tarea que te llevas es, estas empresas... Hombre, ya acabé la escuela. Ya acabé la escuela. Hombre. Estas empresas Te vamos a poner una tarea pequeñitas, que empresas que contratan personal y que luego no los pueden registrar porque no tiene la INE, no tiene el acta, no tiene el curso certificado, es extranjero, me pidió de favor, porque esto, porque el otro, porque aquello, y con la buena voluntad del patrón, ahí lo tiene y esperando a que le lleve la documentación y pasa una desgracia. Entonces, con esto nos vamos. Si algo que te quieras despedir del público, de una vez, esta es tu cámara y pues que nos esperen el próximo martes. Adelante. No, pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un buen momento para poder charlar con colegas y poder también dirigirnos al público y que podamos sembrar, o sea, tener esa semillita de lo que es la cultura laboral. Es muy importante que los trabajadores conozcan sus derechos Es correcto. y que los empresarios eviten tener problemas a futuro con una buena cultura laboral. Es esencial. Y al menos yo estoy, creo, contribuyendo aquí en mi ciudad, que es donde radico, y con que llegue esto a una persona y haga un cambio en su vida y desde que me vea diga, voy a buscar un abogado porque creo que ando mal en esto con mis trabajadores, háganlo, se van a quitar muchos problemas a futuro. Bueno, pues muchísimas gracias. Esta ha sido otra emisión más de Los Abogados con Claudia Romero. Y Mario Treviño. Aquí en el Búnker, la radio por internet, y nos escuchamos el próximo martes a las 6 de la tarde, hora de la frontera, y van a aparecer los anuncios, y les repetimos el número en cabina, es 171-9166. Muchísimas gracias, licenciada, que sea la paz con usted. Muy buenas tardes. Un placer siempre. Buenas tardes.